Dios les bendiga, iglesia. Esta es una noche muy especial. Estamos todos aquí reunidos en el mismo espíritu. Yo sé que cada uno está en su hogar, con su familia, con los que aman. Y así en este tiempo tan hermoso, yo te voy a invitar que te coloques en la actitud correcta. Si quieres quedarte ahí sentado en ese lugar, si quieres levantarte, pero te voy a invitar a tener un tiempo de adoración. Vamos a ir a Romanos 14:11 que dice: escrito está, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero me gusta también esta parte en Filipenses 2:10 que dice: para que todo ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que vamos a hacer esta noche, iglesia. Vamos a tener un tiempo donde tú te vas a levantar con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con los que están ahí, y tú vas a declarar con tu boca que Él tiene el poder, que Jesucristo no está muerto, que Él resucitó. Hoy es Viernes Santo, pero hoy no estamos celebrando que Él murió, celebramos que Él vive, que Él resucitó. Y como lo dice la Escritura, que toda rodilla se doblará ante Él. Entonces vamos a declararlo juntos, ponte en la actitud, conéctate con el Espíritu y vamos a hacerlo aquí en tu lugar, aquí en tu casa. Vamos a levantar nuestra voz y a darle gracias. Dígale: gracias, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Yo le voy a invitar que usted levante sus manos, le voy a invitar que si usted tiene una hoja en blanco, si usted tiene un pañuelo, usted puede darle la bienvenida. Dice la palabra que nosotros levantamos bandera y que Él es nuestra bandera. Hoy dígale: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, muévete con poder, muévete en esta noche, muévete con autoridad, ven con poder, ven con poder, ven, Señor. Hoy llamamos el reino de los cielos a la tierra, hoy establecemos tu gobierno en este lugar, hoy declaramos que tú vives entre nosotros y hoy te decimos que tú eres el que gobierna nuestro hogar, que eres el que gobierna nuestra familia. Bienvenido, Espíritu Santo, solo desciende con poder. Ven, Señor, con poder, con poder, con poder.
mismo con el maestro. Yo no sé cuál es tu perfume, tal vez tu perfume, la alabanza, tal vez la adoración. Pero quiero decirte en esta noche que también hay un libro donde están escritas todas tus peticiones, donde recoge cada lágrima que tú tienes y Él la tiene allí. Si son tus lágrimas el mejor perfume, derrámalas delante de Él. Si son tus oraciones que llenan esa copa de incienso, levántala en esta noche.
Iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Soy el pastor Freddy Calderón del Ministerio Liberando Naciones a Casillas Meta. Y bueno, hoy quiero compartir a través de este medio la palabra de Dios, hoy Viernes Santo. Pero quiero que cerremos los ojitos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Precioso y amado Dios, hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por la tecnología. Señor, gracias, Padre bendito, por tener, Padre, por medio de esta señal, Señor, poder llegar, Señor, a las casas de mis hermanos, Dios. Hoy te pido, precioso Espíritu Santo, que tú te manifiestes con poder y con amor, Señor, en cada vida, Señor. Que esta palabra, Señor, sea revelada, Señor, para cada vida, Señor, Dios mío, que sea una palabra de poder, Señor, Dios mío. Padre bendito, que tú transmitas, Padre bendito, revelación a través de esta palabra, y esta palabra cumpla el propósito, Señor, con el que tú la has puesto en mi vida, Señor. Padre bendito, y te pido que unjas mis labios, Señor, y te pido que seas tú, Señor, que no sea palabra de hombre ni sabiduría humana, Dios mío, sino que seas tú, precioso Espíritu Santo. Hoy te pido que te glorifiques, Señor Jesús, en cada familia, Señor. Es en nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles una preciosa palabra que el Señor me ha regalado en este tiempo, y es adiestrados para recoger la cosecha final. El Señor me ha estado hablando en todo este tiempo. Lo que hemos estado viviendo ha sido una situación bien difícil, pero sabemos que el Señor ha tenido el control y ha tenido misericordia con nosotros, sus hijos. Hemos estado escuchando su voz, hemos estado dirigidos y guiados por Él a través de este tiempo, y le damos gracias a Dios. Bendecimos la vida de nuestros pastores Leonardo y Beatriz Borges, y sabemos que Dios, el propósito de este tiempo es llevarnos a otro nivel a nosotros. Esta cuarentena ha sido un tiempo de bendición, pero ha sido un tiempo donde el Señor ha querido trabajar en nosotros, en el ser, en cada uno de nosotros. Entonces yo quiero compartirles estos 5 características en las cuales el Señor trabajó con los discípulos que Él tuvo para entrenarlos, para empezar con ese ministerio. Yo creo que estos son los últimos tiempos. Definitivamente las señales están dadas, y sabemos que la palabra lo confirma. En Mateo 24, 6, 8 dice: esto que está pasando, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El Señor nos ha venido hablando, y nosotros antes de que empezara a pasar esto, el Señor nos está hablando del principio de dolores. Y sabemos que cuando es principio de dolores es como un parto, y es cuando empiezan a venir los dolores, pero vienen en aumento. Sabemos que tienen que pasar cosas que están escritas, cosas apocalípticas, que son la escatología que está para el futuro nuestro. Nosotros somos parte de ese futuro, somos parte de este tiempo, así como nunca antes en la historia se había visto una situación como la que está viviendo el planeta Tierra, de estar todo el mundo en su casa, estar la economía totalmente neutralizada. Así como nosotros estamos viviendo esto, nosotros estamos también preparados para esto nuevo. El Señor nos está preparando, el Señor está formando un gran ejército. Este es el tiempo donde el Señor está formando. Empezó con 12 y Él necesita entrenar a todo un ejército. Y yo creo que estos tiempos que el Señor nos ha permitido estar en su presencia como nunca antes, sin afanes de plata, sin afanes de compromisos, sin nada. Simplemente el que es entendido sabía que estos tiempos era para estar con Él. Entonces el Señor quiere entrenarnos, porque viene lo último de este tiempo. Sabemos que tiene que venir un avivamiento, y nosotros tenemos que salir a ser parte de ese avivamiento. Entonces hay algo que me parece precioso y quiero compartirlo con ustedes. Nosotros estuvimos en este tiempo. Hay 2 puntos de vista de este tiempo. Hay uno que fue la situación difícil que tuvieron que vivir muchas familias, las cuales perdieron seres queridos y tuvieron que vivir esta tragedia muy, muy fuerte. Pero también hay algo que
el Señor estaba permitiendo con todo esto y era llamar la atención de toda la humanidad. Él quería llamar la atención porque el Señor quiere en este tiempo que meditemos sobre la manera que estamos viviendo, pero el Señor también quería que nosotros, las personas que en este tiempo estamos caminando como sus discípulos, Él quería hablarnos a nuestro corazón. Mira que pasó algo muy especial y el ministerio ha sido parte de esto. Nosotros en este tiempo, muchas personas cayeron en crisis de temor, de ansiedad, de pánico, pero el Señor empezó a hablarnos a nosotros como ministerio y el Señor empezó a crear en nosotros el hábito de refugiarnos. Y nosotros la cuarentena la aprovechamos como refugio, pero ese refugio fue donde aprovechamos a hacer nuestro altar familiar. Fue un tiempo de refugio, es un tiempo de refugio el altar familiar. Y nosotros allí hemos podido experimentar la adoración, hemos podido entender el poder de la adoración y la manifestación de Dios en medio de ella. La palabra nos enseña en el Salmo 22 que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces determinamos que la adoración iba a ser la materia prima de este tiempo y nos hemos disfrutado totalmente esto. También el Señor nos enseñó sobre la palabra. La palabra era el fundamento para sostenernos en este tiempo. Y el Señor nos habló en Mateo 24:35, el cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y cuando empezó a venir el temor a toda la humanidad, nosotros fuimos testigos de muchas personas que cayeron en ansiedad, en estrés, en pánico, aún en suicidio. Es impresionante la tasa de mortalidad, cómo se disparó. Aún gente que por el simple temor, sin tener la enfermedad, su organismo manifestaba todos los síntomas de la enfermedad. Fue impresionante. La palabra nos enseña en Job que lo que temí me vino. Y el temor, también sabemos que el temor crea lazo. Así estas personas han tenido que vivir esto de una manera muy difícil. Pero el Señor nos habló y el Señor empezó a decirnos, mediten en mi palabra, mediten en el Salmo 91. Y nos llevó a todos como ministerio a estudiar el Salmo 91. Tú dirás, ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy recopilando lo que el Señor hizo con nosotros en este tiempo de cuarentena. Pero también te voy a decir qué va a terminar de hacer el Señor. Bueno, continúo. ¿Qué más pasó? El Señor nos dijo, mediten sobre el Salmo 91 y nos dijo en Deuteronomio 6:9, pónganlo en los muros, en las paredes, en las columnas y mediten sobre él. Lo hemos hecho. El temor desapareció, testimonios poderosos, personas que fueron activadas en fe, porque la palabra tiene poder. Definitivamente eso transformó la vida de muchas personas. Y el Señor también empezó a darnos estrategias en ese altar familiar, en ese tiempo de refugio con Él. El Señor empezó a mostrarnos todo lo que había que cambiar en nuestro corazón. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de cambio, es un tiempo de transformación. Pero el Señor también allí empezó a darnos estrategias. Mire que el Señor nos llevó en un tiempo que habían personas que tenían que ser incluidas en esta fe. Porque esto no era para que fuera yo y mi familia, ni tú y tu familia, sino era para que incluyéramos a mucho más. El Señor nos llevó a que compartiéramos, hiciéramos oraciones de acuerdo y logramos hacer unas cadenas grandes de oraciones de acuerdo, que la gente declarara la palabra de Dios y que pudiera restaurar su fe en el Señor. Y aún los que no tenían fe, la fe fue implantada por el poder de la palabra en sus vidas. Entonces todo esto ha sido un tiempo de mucha bendición. Como te decía, estamos recopilando lo que el Señor ha hecho en todo este tiempo y le damos gracias porque el Señor nos ha hablado y el Señor nos ha mirado con mucho amor. Pero nosotros tenemos que seguir siendo adiestrados y me baso en el libro los hechos de los apóstoles y también en los evangelios. Pero quiero que veamos 5 características que tenían los discípulos en los cuales el Señor tuvo que trabajar. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos que ser transformados en esta área de nuestra vida. En estas áreas de nuestra vida, la iglesia tiene que ser adiestrada, porque definitivamente estamos siendo adiestrados para la cosecha final, para recoger la cosecha final. Nosotros vimos que ellos fueron entrenados para establecer el ministerio que iba a crear la gran comisión por toda la tierra.
pero sabemos que estamos a punto de la cosecha final y nosotros tenemos que ser adiestrados para recoger esa cosecha final. Yo veo que los discípulos eran hombres comunes y corrientes, pero con un llamado divino. Y quiero enumerarles las características que el Señor me mostraba, en las cuales trabajó en ellos, y yo sé que el Señor va a trabajar en cada uno de los que están viendo este servicio. El primero era que carecían de entendimiento. Espiritualmente eran lentos para oír, pero también eran lentos para entender. En Lucas 24:25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Ellos no eran muy hábiles, aún espiritualmente eran torpes, eran faltos de entendimiento. Como les digo, son hombres comunes y corrientes, igual que nosotros. Pero el Señor, ¿por qué permite todo esto? Para que nadie se jacte y diga que fue por Él o fue por su mano. Es porque es el Señor en cada uno de nosotros. Él se fortalece en nuestras debilidades. Pero me parece espectacular que el Señor les dijo a ellos: insensatos, tardos de corazón. Y ellos tenían esa dificultad para aprender, tenían esa dificultad para entender las cosas espirituales, pero Dios no se quedó corto. Dios les dio una solución. ¿Y Dios qué hizo? El ministerio del Señor Jesucristo fue durante 3 años, pero el Señor dedicó la mitad del tiempo, 18 meses, a entrenarlos a ellos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la solución para esta deficiencia que había en los discípulos de falta de entendimiento? Aprovechar el tiempo. Después de que ellos fueron escogidos, ellos dejaron sus trabajos, dejaron todo lo que tenían como oficio y se dedicaron totalmente al ministerio. Fueron personas que pusieron en primer lugar a Dios. Fueron personas que se esforzaron por estar ahí al pie del Señor para aprender lo más que podían. Ellos fueron personas que estuvieron aún después de que el Señor Jesucristo resucitó. Esos 40 días que estuvo con ellos, ellos aprovecharon al máximo. Realmente yo creería que fueron los tiempos más productivos, fueron durante ese tiempo, después de que el Señor Jesucristo. Porque si nos damos cuenta, prácticamente todo se había perdido hasta la muerte del Señor Jesucristo. Vemos en la palabra y vemos aún en las películas que transmiten en este tiempo, vemos que hasta última hora estaban haciendo las cosas mal. Pero el Señor ya había establecido en ellos cosas, en su carácter, a causa de las experiencias que habían tenido que vivir con Él. Él había establecido cosas. Él no tenía plan B. El Señor Jesucristo no tenía plan B. Ay, si no funciona en ellos, pongo otra persona. No, Él no tenía plan B. Eran ellos o ellos. Y qué precioso que cuando nos damos cuenta, ellos fueron en eso. Fueron sensatos, fueron obedientes y aprovecharon al máximo el tiempo. Entonces la primera es, carecían de entendimiento, pero ¿cuál fue la solución? Aprovecharon el máximo el tiempo para aprender del Señor. El segundo es, eran faltos de humildad. Se centraban en sus propios intereses. Es más, muchas veces las grandes discusiones que ellos tenían no era sobre lo que había hablado Moisés o había hablado el profeta Isaías, sino era quién era más importante entre ellos. Eso lo vemos en Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 al 28. Ahí nos damos cuenta que ellos estaban discutiendo quién era más importante entre ellos. Y el Señor, él se mortificaba con ese tema porque se daba cuenta que a ellos les faltaba trabajar en la humildad y era muy frecuente que habían manifestaciones de esta. Y entonces el Señor llegó y la manera que Él vio solución para esto y les enseñó fue que el Señor se convirtió en el más humilde de todos. Las demostraciones de Él eran totalmente de humildad. Es más, cuando el Señor estuvo con ellos, el Señor era el que les servía. El Señor muchas veces, y vemos en la palabra que en una ocasión les lavó los pies. Qué mayor demostración de humildad. Pero aún no se quedó ahí. Él llegó a humillarse tanto y se humilló a sí mismo que se humilló hasta la muerte de cruz. Él es el mayor ejemplo de humildad. Yo creo que uno aprende es con ejemplo. Muchas veces los estudios dicen que uno como discípulo aprendes con el ejemplo. No aprende tanto con lo que escucha, sino con el ejemplo. Y el Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo de humildad.
La falta de humildad de ellos fue trabajada por esta área con la humildad del Señor. El tercero era que carecían de fe. Ellos carecían de fe, y en el libro de Mateo encontramos 4 veces que el Señor les dice, hombres de poca fe. Entonces, cuando nosotros nos vamos a esto, decimos, ¿cómo solucionó el Señor esto? Muchas veces nosotros hemos sido personas que aún estando en esta situación, en esta crisis de la pandemia, y hemos sido faltos de fe. Y nosotros decimos, Señor, necesitamos que aumentes esa fe que tenemos, Señor. Necesitamos creer, saber, Señor, en nuestro espíritu, saber que todo va a estar bien, que vamos a poder salir de esto. Porque muchas veces nosotros como cristianos y conociendo y meditando en la palabra, y muchas veces caemos en esto, que caemos en la depresión, en el desánimo. Es más, tú tienes que meditar en qué voz estás escuchando. Yo hablaba hace poco con un compañero y lo escuché muy agobiado con las noticias que estaban pasando. Y él me decía, no, mira, y me mandaba videos de lo que está pasando en Italia, en New York, en Ecuador. Y yo le decía, y él me hablaba todo esto, me decía, mire, Paz, que todo lo que está pasando, esto es tenaz. Y es un hombre de fe, es un pastor. Y yo me quedé pensando y dije, Dios mío, uno como pastor muchas veces le cuesta más decirle a otro pastor los errores, porque todos creemos que ya no las sabemos todas. Pero yo le dije, amado, tengo que decirte algo. No sé qué voz estás escuchando, pero te voy a dar el consejo que yo usé y que he usado hasta el momento. Evito escuchar noticias, evito ver noticias. ¿Qué he hecho? Me he cuidado, me he protegido. Soy obediente, porque la palabra nos enseña que toda autoridad puesta en la tierra es puesta por Dios sobre nosotros. Entonces, si nos dice que nos tenemos que cuidar, tenemos que ser obedientes y ser sensatos con eso. Pero no puedes caer en esa bola de noticias y noticias falsas que se mueven a través de las redes sociales, y aún pueden ser verdaderas, pero eso también van en contra de nuestra fe. Entonces, si tú estás alimentando tu fe, pues tienes que definitivamente menguar por esa área, porque eso le va a hacer contrapeso. Entonces, hablé eso con él. Como a la semana me mandó una frase, estaba muy animado y dije, definitivamente, ¿qué voz estamos escuchando? Y así mismo le pasaba a los apóstoles. Los apóstoles fueron, bueno, en esto ellos estaban siendo formados. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor empezó a hacer los milagros, pero primeramente el beneficio no era para los incrédulos. ¿Cómo así? El Señor, primeramente el beneficio era para aumentar la fe de los discípulos. Con sanar a una persona, el Señor Jesucristo no iba a cambiar toda la vida, ni su mensaje iba a llegar a donde ha llegado. Él tenía que formar 12 personas con fundamentos muy fuertes. Y ellos estando ahí tan cerca al Maestro, veían tantos milagros, porque el Señor lo quiso así. Él lo determinó así. Él dijo, tengo que hacer todo esto delante de ellos para que la fe de ellos esté al máximo. Y ellos, a causa de todo esto que vivieron, fue que ellos tuvieron esa fe, aún para avanzar y poder llegar a ser lo que hoy día estamos viviendo. Fue a causa de esos 12 varones que Dios escogió para llevar a compartir el evangelio por toda la tierra. Entonces, imagínate, el Señor dijo, voy a hacer todas esas demostraciones de poder para aumentar tu fe y para trabajar en tu fe. Él los impregnó definitivamente de fe. La cuarta característica era que carecían de compromiso. Cuando habían milagros y habían multitudes, todos estaban ahí felices. Todos estaban bien, todos estaban comprometidísimos. Pero cuando irrumpieron los soldados en el huerto a detener al Señor, todos se fueron. Todos se fueron. Y el mejor discípulo, que era el líder de estos discípulos, era Pedro. Y en un solo día lo negó 3 veces. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo era el compromiso de ellos con el Señor. Era un área que el Señor tenía que trabajar con ellos. Y el Señor determinó que Él iba a interceder por ellos delante del Padre. Él iba a interceder en oración delante del Padre. Él iba a clamar por ellos para que la fe no les faltara,
para que ellos se mantuvieran fieles y comprometidos y que pudieran tener su salvación. El Señor, ¿qué hizo? Oró por ellos. Nosotros hoy tenemos que entender que nosotros tenemos que ser comprometidos con la obra de Dios. Muchas veces nosotros queremos simplemente ver las multitudes, queremos ver la parte como de protocolo, de ir a una iglesia, de un ministerio, pero no, esto va mucho más allá. Esto va al punto de que nosotros tenemos que gastarnos en esto. Es más, tenemos que dejar muchas de nuestras comodidades para decidir servir en la obra. Yo tuve la oportunidad y la bendición de crecer en un ministerio grande. Pero muchas veces nosotros nos llenamos de información, nos llenamos de cosas que el Señor nos da, nos imparte, pero no pasamos de ahí. Es más, máximo nuestra casa. Pero el Señor está necesitando que cada uno de nosotros sea más comprometido, que nos salgamos de nuestra zona de confort y hagamos algo espiritualmente nuevo, algo que impacte aún a nuestro grupo de trabajo. En este tiempo tenemos que hacer cosas como estas. En este tiempo tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho espiritualmente. Si tú ya te has formado, tienes que empezar a compartir de Dios, tienes que empezar a compartir del amor y del poder de Dios, de la manera. Dios te va a hacer creativo, Dios te va a dar una estrategia. Porque estamos en este tiempo adiestrándonos para la última temporada que tenemos, antes de que el Señor Jesucristo recoja su iglesia. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Esto que pasa, todo esto que pasó, es para precisamente esto. Es para entrenar en este tiempo a las personas, para llamar la atención, para crear la conciencia. El Señor está llamando nuestra atención. Bueno, el quinto punto es muy importante y es que ellos carecían de poder. Ellos hacían muchas de las cosas en sus fuerzas y eran débiles, pero trataron de echar demonios y aún demonios que no podían sacar. Y el Señor les había habilitado, ellos estaban habilitados y estaba disponible para ellos poder de Dios, pero aún su fe no era la suficiente para llegar a aprovechar este poder de parte de Dios. Entonces el Señor, como solución, envió al Espíritu Santo para que les diera poder. Esa fue la solución del Señor, enviar a su Espíritu Santo. Por eso sabemos que el Espíritu Santo es la dotación que el Señor nos ha dado para hacer este ministerio, para hacer el ministerio que cada uno de nosotros tiene. Sabemos que nuestro primer ministerio es nuestra familia, pero tenemos claro que en este tiempo el Señor quiere que nosotros vayamos más allá. Él quiere que nos salgamos igual que como entramos a este tiempo de cuarentena. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo de cuarentena, porque Dios nos ha permitido meternos con Él como nunca antes en mi vida. Hoy quiero orar por tu vida y establecer esta palabra que el Señor nos ha dado hoy. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Precioso Dios, hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, Dios mío, ser no solo oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra, Dios. Hoy, Padre bendito, sabemos, Señor, que así como tú escogiste, Señor, a los 12 discípulos, Señor, que eran hombres comunes y corrientes, Señor, pero con un llamado divino, Señor, asimismo tú nos escogiste a nosotros, Señor. Padre, porque sabemos que tenemos muchas debilidades, Señor, pero sabemos, Señor, que tú te haces fuerte, Señor, en nuestras debilidades. Hoy te pido, Padre bendito, que venga tu presencia, Espíritu Santo, que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, Dios. Hoy, Padre, oro por mis hermanos, Señor, Dios mío, por los que están conectados, Señor, Dios, a través de esta transmisión, Dios. Hoy te pido, Padre bendito, que venga tu presencia, Espíritu Santo, Señor. Así como vino, Señor, sobre tus discípulos, sobre tus apóstoles, Dios. Hoy te pido, Padre bendito, Señor, que venga tu presencia, Señor. Que un de repente de tu gloria, Dios mío, venga sobre cada vida, Dios mío. Te pido, Señor, que tú establezcas, Señor, el querer como el hacer en cada corazón, Señor.
Que seamos, Señor Dios mío, esas herramientas útiles en tu casa, Dios. Que seamos, Padre bendito, esos siervos fieles, Señor Dios mío, que en lo poco somos fieles, Señor. Y sabemos, Señor, que en lo mucho tú nos pondrás, Dios. Hoy te pido, Padre bendito, que venga tu poder, Señor Dios mío. Que tu Padre bendito, Señor, nos abras el entendimiento, Señor. Que tu Padre bendito, Señor, tú traigas sabiduría, conocimiento, revelación, Señor Dios mío. Que tu Padre bendito abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, al conocimiento, Padre. Aún, Señor, abre nuestros oídos a lo espiritual, Dios mío. Señor, que podamos escuchar tu voz, tu dirección, Señor, y que podamos, Padre bendito, entender, Señor, lo que tú quieres decirnos, Señor. Lo que tú sientes, Señor, queremos sentirlo, Dios. Hoy te pedimos, haznos entendidos, Señor. Te pedimos también, Señor, danos la humildad, Dios. Danos la humildad para hacer tu obra, Dios. Hoy te pido, Padre bendito, que venga un de repente, Señor Dios mío, sobre cada vida, Dios. Que sea tu poder, Señor Dios mío, transformando todo lo que en nuestro corazón, Señor, es orgulloso, Señor Dios mío. Derríbalo, Señor Dios mío, y danos la humildad, Señor. Danos esa humildad, Señor, que tú nos enseñaste, Dios. Padre bendito, esa humildad, Señor, aún, Padre bendito, de humillarse, Señor, con la muerte en la cruz, Dios. Haznos humildes, Dios. Hoy te pido, Padre bendito, que aumentes nuestra porción de fe, Señor. Que ese nivel de fe, Señor Dios mío, venga en aumento, Dios. Hoy te pido, Señor, que tú aumentes, Señor, ese nivel, Señor, esa capacidad de fe, Dios. Hoy te pido, Espíritu Santo, que ese fruto, Señor Dios mío, que es tuyo, Señor, sea multiplicado en la vida de mis hermanos, Señor. Danos la fe, Señor, para avanzar. Danos la fe para creer. Danos la fe, Señor Dios mío, Señor, aún para mover montes, Padre bendito. Para creer en lo que tú estás diciendo, Señor. Padre bendito, que seamos conocidos como una generación de fe, Señor. Padre bendito, que todo lo que hagamos, Señor Dios mío, tenga tu aroma y que tenga, Señor, esa manifestación de fe en cada cosa, Dios. También te pido, Padre bendito, que quites nuestras prioridades, Señor, y tú te establezcas como la prioridad, Señor. Que nuestro compromiso sea total contigo, Dios. Padre, tu palabra dice, Señor Dios mío, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, y todas las otras cosas vendrán por añadidura, Dios. Hoy te pido, Señor Dios mío, que esa palabra sea viva en cada uno de nosotros, Dios. Que te pongamos en primer lugar, Señor. Que nuestro compromiso contigo sea total, Señor, así como lo hicieron los apóstoles, Dios. Ellos determinaron, Señor, dejarlo todo por seguirte a ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón ser ese ejemplo, Señor, para las nuevas generaciones, Dios. Que nosotros seamos ese nuevo ejemplo, Dios, de compromiso, Padre. También te pedimos, Señor, para hacer todo esto, Señor, para hacer tu obra, Dios, necesitamos tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor Dios mío, que hemos sido sellados con Él, pero necesitamos, precioso Espíritu Santo, que venga sobre nosotros. Hoy, Padre bendito, por la autoridad que tú me has dado, Dios. Hoy, Padre, declaro en el nombre de Jesús, Señor, que una visitación del Espíritu Santo, Señor Dios mío. Padre bendito, que es un tiempo, Señor Dios mío, donde se abre un portal, Dios. Padre bendito, que en este tiempo que queda de cuarentena, Señor Dios mío, se abre un portal, Dios, directo del cielo, Señor, a la casa de cada uno de mis hermanos, Dios. Padre bendito, que podrán escuchar tu voz, que podrán tener la revelación tuya, Dios. Padre bendito, que serán transformados, Señor Dios mío, y no saldrán iguales como entraron allí, Señor, a esa cuarentena. Te pido, Señor Dios mío, que tú te manifiestes, Señor, en cada uno de ellos, Señor, como nunca antes, Dios. Padre, que marques un antes y un después, Señor, en su lugar secreto, Señor. Que empieces, Señor, a manifestarte con pequeñas victorias, Dios mío, Señor. Pero que nos hagas adictos a tu presencia, Señor. Que nos hagas dependientes de ti, Dios.
Hoy te pido, Padre bendito, una unción, Señor Dios mío, que descienda con poder, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Dios. Que el poder de tu presencia, Dios mío, pudra todo yugo, Dios mío, y que lleve a un nuevo nivel, Dios mío, de fe, de compromiso, de entendimiento. Hoy te pido, Padre bendito, Señor, equípanos, Dios, para este nuevo tiempo, Dios. Sabemos que este tiempo es profético, Dios. Sabemos que estamos en los tiempos finales, Dios. Hoy te pido, Padre bendito, equípanos, Espíritu Santo. Ahí donde estás, levanta tus manos. Levanta tus manos, que el Espíritu Santo de Dios va a descender con poder en ti. Él viene sobre ti. Oh, arriba, sata, rabacay. Arriba, sai. Señor Dios mío, Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que te manifiestes, Señor Dios mío, de una manera nueva, Señor, en la vida de mis hermanos, Dios. Que ellos puedan conocer ese Dios todopoderoso, Señor. Ese Dios todopoderoso, Señor. Que podamos, Señor Dios mío, ser transformados, Señor, a causa de lo que tú vas a hacer en este tiempo, Dios. Que nuestra fe, Señor Dios mío, sea disparada, Padre bendito, Señor. Hoy te ruego, Señor, que señales de que tú estás ahí, Señor. Hoy te pido, Señor, en esta semana y en este tiempo, Señor, que hayan señales de que tú estás ahí, Señor. Y escucharemos, Señor Dios mío, testimonios de lo que tú estás haciendo, Señor, lo que tú estás trayendo nuevo a cada persona, Señor. Padre bendito, porque sabemos, Dios, que tú, Señor, estás cambiando cosas hoy en nosotros, Dios. Hoy declaramos, Señor Dios mío, que somos personas de decisiones, Señor. Decisiones de reino, Padre. Hoy, Padre bendito, bendigo a mis hermanos, Dios. Hoy declaro, Señor Dios mío, que tu mano está sobre ellos, Dios. Que ellos moran bajo tu sombra, Dios mío. Y que tu mano poderosa, Dios, es quien nos sostiene, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, y declaramos que tú estás ahí. Quiero darle gracias a Dios por esto que está haciendo en la vida de cada uno de ustedes y en mi vida, en mi familia. Hoy quiero bendecir tu vida. Hoy te mando un saludo y quiero que no pierdas esta conexión. Este tiempo el Señor está abriendo un portal sobre ti. Entramos a este tiempo de cuarentena y no vamos a salir iguales. Vamos a salir transformados por el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Los amamos. Chao.